Bienvenidos tercer año a la clase de esta semana. Vamos a trabajar bases químicas o hidróxidos, sí que sería el tema que complementa el que vimos la semana anterior, que fue el de oxoácidos, ácidos y pH. Bien, vamos a hablar un poquito de los hidróxidos. Es otra familia de compuestos químicos que vamos a ver en este trimestre. Estos hidróxidos son las sustancias contrarias a las ácidas, ¿sí? Cuando nosotros los disolvemos en agua, la característica principal que tienen es que también modifican el pH del agua, ¿sí? No volviéndolo ácido, sino volviéndolo básico, ¿sí? Vamos a ahondar un poquito en este tema a continuación. Retomamos la imagen que vimos la semana anterior, ¿sí? De la escala de pH. En esta escala, como ya justamente hablamos en la clase anterior, tenemos como valor de referencia el agua, sí que era la sustancia pura en química, el disolvente universal, con un pH neutro de 7. Habíamos dicho que cuando disolvemos un oxoácido o un ácido, ¿sí? Lo que genera esta sustancia en el agua es que el pH baje, ¿sí? Que justamente tome valores entre 6 y 0 y consideremos estos valores, ¿sí? Como valores ácidos. Recordemos que cuanto más cercano es el valor de pH a 0, más ácida es la sustancia y más daños puede generar justamente a los tejidos y a las distintas partes del cuerpo. Lo mismo va a pasar con los hidróxidos. La diferencia es que los hidróxidos van a modificar el pH del agua, no reduciéndolo, sino aumentándolo. Cuando nosotros disolvemos un hidróxido en el agua, estos pHs pueden tomar valores de 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 como valor máximo. A medida que me acerco hacia el 14, el pH justamente se va volviendo más básico o más alcalino, ¿sí? También se podría decir de esa manera, y por ende estas sustancias pueden generar más daño a los tejidos orgánicos, ¿sí? Pasa la misma situación que con los ácidos, ¿sí? Disolvemos estas sustancias, modifican el pH del agua, y cuanto más se modifica este pH, es decir, cuanto más alto se vuelve, en este caso en particular, la sustancia es más dañina. Hay muchos ejemplos acá que tenemos representados en la imagen, como la sangre, por ejemplo, el bicarbonato de sodio, las pastillas o los, digamos, los polvos que usamos para contrarrestar la acidez del estómago, como el uvasal o el alical, el amoníaco, el jabón, ¿sí? El cloro, y los productos en general de limpieza tienden a ser alcalinos. Bien, vamos a hablar ahora cómo es la estructura general de un hidróxido, ¿sí? A diferencia de los ácidos, los hidróxidos están formados por metales, ¿sí? En la estructura general, lo que yo me voy a encontrar es un metal, ¿sí? Como por ejemplo sodio, berilio, calcio, hierro, níquel, unido a un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno. Si bien las cantidades de oxígeno y de hidrógeno pueden variar, ¿sí? La estructura básica para cualquier hidróxido es la que estamos viendo en pantalla. Un metal combinado al oxígeno y al hidrógeno. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Acá tenemos el elemento sodio. Este, por ejemplo, es el hidróxido de sodio, ¿sí? Tenemos el metal que sería el sodio unido al oxígeno y al hidrógeno. En este caso tenemos al elemento berilio, al elemento hierro y al elemento calcio. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que todos los hidróxidos son iguales, con la diferencia de que lo que se va a modificar en cada uno de ellos es el metal que participa. Si hacemos digamos, una retrospectiva a lo que vimos la semana anterior, la estructura es muy parecida a la de los oxoácidos, con la diferencia de que en vez de haber un no metal, en este caso vamos a tener un elemento metálico. Bien, el tema de los nombres, es decir, cómo nombramos a estos hidróxidos, es muy sencillo. No vamos a ahondar mucho en este tema, ya que ahora van a ver que la forma de nombrarlos es muy sencilla, a diferencia del nombre que teníamos que colocar a los ácidos. En este caso, simplemente con ver la molécula ya vamos a poder poner el nombre. No va a hacer falta que hagamos ninguna operación matemática. Por ejemplo, en el primero de los casos, ¿sí? El hidróxido que yo tengo es de sodio, ¿sí? Debido a que justamente Na es el símbolo del sodio. Lo que yo debo mirar es si abajo del oxígeno y del hidrógeno hay algún número. En este caso, por ejemplo, abajo del paréntesis no hay ningún número, por ende podemos sacar como conclusión que el número que está en ese lugar es el número 1. Por ende, esto se va a llamar hidróxido de sodio 1. Comparando esto con el segundo ejemplo, en este caso el elemento metálico es berilio, ¿sí? Tenemos el oxígeno de nuevo, el hidrógeno, pero abajo hay un 2. Entonces esto se llama
hidróxido de berilio 2. Lo mismo en el ejemplo 3 y en el ejemplo 4. Fe es hierro. Como abajo del grupo hidróxido hay un 3, esto se llama hidróxido de hierro 3 y por ende el último obviamente se llama hidróxido de calcio 2 porque justamente abajo del grupo hidróxido hay un 2. Es decir que el nombre de los hidróxidos con simplemente mirar la molécula lo voy a poder colocar. Por ejemplo, si abajo del grupo H habría un número 4, ¿sí? Y el elemento sería manganeso, por ejemplo, el nombre sería hidróxido de manganeso 4. ¿Sí? Es decir, que el número del paréntesis coincide siempre con el número que está justamente abajo del paréntesis del grupo OH. Esa es la forma de nombrar a cualquier hidróxido. Sí, acá vamos a hablar un poquito entonces, ya que hablamos esto de cómo se nombra, que es muy sencillo, eso no le vamos a dar tanta bolilla en esta clase, pero sí vamos a ahondar un poquito en cómo es que estos hidróxidos modifican el pH del agua. Nosotros dijimos que la situación es muy parecida a la que ocurre cuando disolvemos un ácido. Nosotros habíamos dicho que cuando disolvemos un ácido en un recipiente con agua, se generan unos iones, que eran los protones, H+, que modificaban el pH justamente del agua, volviéndolo ácido. Bueno, acá pasa algo muy parecido. Cuando nosotros tenemos un hidróxido, ¿sí? Y lo disolvemos en agua, también va a haber una reacción de descomposición, es decir, que este hidróxido se va a desarmar, y por un lado me va a quedar el grupo OH o el grupo hidróxido o ion hidróxido, y por otro lado me va a quedar el metal. En este caso, quien va a modificar el pH es este ion, el ion hidróxido, ¿sí? Entre las moléculas de agua se va a ir ubicando este ion y va a generar que esta solución, ¿sí? Sea una solución básica, una solución alcalina. Recuerden que ¿sí? Estos iones, al igual que pasaba con los ácidos, se empiezan justamente a colocar entre las moléculas de agua. Cuanto más iones hidróxido genera justamente esta base o este hidróxido, más básica es o más básica va a ser la solución. En estos esquemas, por ejemplo, yo tengo dos sistemas. En el primero hay algunos iones disueltos y en el esquema número 2 hay algunos más. Podemos llegar entonces a la conclusión de que la solución número 2 es mucho más básica que la solución número 1 debido a que tiene más grupos OH o más iones hidróxido. Eso va a determinar qué tan básica es la solución. Cuanto más grupos OH, grupos hidróxido o iones hidróxido tenga la misma, más básica va a ser y por ende más daños va a generar a lo que serían los tejidos orgánicos, es decir, la piel o las mucosas. Ahora bien, ¿para qué utilizamos estos hidróxidos o bases? Tienen muchos usos. Por ahí los más importantes para nosotros tienen que ver con la industria de lo que serían los productos de limpieza del hogar y lo que sería la limpieza del cuerpo, la higiene corporal. Por ejemplo, el shampoo, el jabón, ¿sí? Lo que sería la lavandina, tenemos por ejemplo también los productos que quitan el sarro. Bueno, un montón de productos que utilizamos a diario en nuestra casa para limpiar están hechos generalmente a partir de hidróxidos. También se los utiliza para la elaboración de medicinas o de fármacos, principalmente lo podemos encontrar en lo que son las pastillas o estos polvos para contrarrestar el ácido estomacal, como el alical y el uvasal, y también lo podemos encontrar en un montón de procesos industriales, ¿sí? De fabricación de telas, de pinturas, de tinturas, plásticos, etc. Si no vamos a ahondar mucho en esto, pero sí es importante recalcar que en las industrias estos compuestos son muy utilizados. Ahora bien, para cerrar vamos a ver una vez más la imagen de la escala del pH. Resumiendo entonces, nosotros tenemos dos sustancias, las sustancias ácidas y las sustancias básicas. Cuando nosotros disolvemos estas sustancias en el agua, las mismas pueden modificar el pH de la misma, que va a dejar de ser 7. Si la sustancia es un ácido, se generan hidrógenos positivos en el agua y eso hace que el pH se vuelva justamente ácido, tomando valores desde 6 hasta 0. Si las sustancias que nosotros disolvemos son hidróxidos, en el agua se van a generar iones OH, ¿sí? O iones hidróxido, lo que va a hacer que el pH se vuelva mayor a 7, es decir, que va a tomar valores entre 8 y 14. Bien, vamos a cerrar la clase del día de hoy
Aquí vamos a complementar este tema con una práctica de laboratorio, así que yo les voy a subir entre esta semana y la semana que viene, que va a ser de carácter opcional y va justamente a tener como función que ustedes puedan visualizar un poquito de estos temas en forma práctica. Así que bueno, los invito a resolver las actividades. Nos vemos el día de mañana en el Zoom para aclarar las dudas principales que haya generado este tema y las actividades que tienen para realizar. Así que bueno, les dejo un saludo y que sigan muy bien.